Hola a todos y todas. Comenzamos con esta clase de apreciación cinematográfica y el tema que tenemos hoy es la comedia negra. Ya hemos visto la semana pasada la comedia, todos los tipos de comedia, y esta semana nos vamos a centrar en una comedia especial que es este subgénero de la comedia que se llama la comedia negra. La comedia negra o ácida es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabú, por ejemplo la muerte, la guerra, las drogas, de manera humorística. La comedia negra es un tipo de comedia que utiliza el humor ácido para provocar la risa. ¿Cuál es la historia de la comedia negra? Veamos un poco esa historia por la que ha evolucionado este tipo de comedia. La comedia negra en el cine tiene sus influencias en la aparición del humor negro en la comedia tradicional, o sea, la sátira, y en otros géneros cinematográficos como el cine negro. Los primeros antecedentes del humor negro en el cine se remontan a las películas de los movimientos surrealistas y algunas comedias de Chaplin y de Buster Keaton. Eso recuerden que era las primeras comedias del cine mudo, ¿no? Pero ya en la década de los 40 y los 50 es donde la comedia negra se convirtió en un género reconocible. Allí empezó a coger su forma. Eso se debió a la aparición de películas como Arseny on Lines de 1944, The Lady Killer en 1955 y Trouble Wild Harry de 1955, que fueron películas con una premisa simple: el asesinato puede ser divertido. Se trivializa la muerte mostrando a sus protagonistas asesinos matando gente con composturas amables. Su manera fue simpática e incongruente con su acto subversivo. El tono, sin embargo, era ligero y divertido. Y ahora, para que la puedan entender un poquito más, miremos algunas características, algunos elementos que tiene la comedia negra con los que lo podemos identificar. ¿Sí? Cuando ustedes ven una película, intenten buscar estas características y esto es lo que les va a decir si es o no es una comedia negra. A diferencia de la comedia tradicional, la cual utiliza incongruencias del diálogo como figura retórica, la comedia negra utiliza a sus personajes como figuras retóricas en sí mismas. O sea, el personaje sostiene la incongruencia, ¿cierto? O sostiene la figura retórica. A diferencia, pues, como veíamos, de la comedia tradicional. Los personajes de la comedia negra se burlan de las normas y las reglas sociales a través de sus acciones, las cuales están justificadas por su filosofía de vida, que por lo general son contrarias a la moral establecida. También las figuras retóricas suelen extenderse incluso en la banda sonora de las películas. Por ejemplo, la juxtaposición de la violencia y las letras libres de preocupaciones en las escenas violentas, ¿sí? Entonces es muy común ver una escena violenta, pero la banda sonora no cobija esa escena. La banda sonora está con otra música muy diferente, ¿sí? Que no va acorde, pero que nos lleva a ese punto, ¿no? ¿Sí? Nos lleva a decir, eso es una comedia negra. Esas son técnicas retóricas de la incongruencia que cuestionan nuestras ideas establecidas sobre la violencia. Entonces digamos que estas son como las características más comunes en la comedia negra y que son las que debemos tener en cuenta para poder identificar si esa película que estamos viendo es o no es una comedia negra. Ahora veamos algunos dispositivos cómicos que usa la comedia negra. Algunos dispositivos es como aquellos elementos, aquellas formas que la comedia negra asume para realizarse, para llevarse a cabo. Al igual que la comedia tradicional, en la comedia negra el objetivo es criticar a la sociedad, las costumbres y las tradiciones sociales. Ambos géneros utilizan los mismos dispositivos para provocar risa, pero los emplean de diferentes maneras. Veamos algunas. Primera, el conflicto en la comedia negra funciona de forma similar a la comedia tradicional, pero con la excepción que los personajes enfrentan los conflictos de manera diferente, con conductas fuera de lo aceptable, ¿sí?
Entonces toda película tiene un conflicto, que es el elemento que nos conduce a la acción, que nos conduce a la razón por la cual se desarrolla el tema fílmico. Y pues digamos que con respecto a este conflicto, pues siempre hay un personaje que enfrenta el conflicto en toda película, y en ambas películas pasa lo mismo, pero aquí digamos que la conducta de un personaje en la comedia negra se sale de las normas, se sale de lo común, ¿sí? Es un personaje que rompe el parámetro de lo normativo. En la comedia negra los personajes tienen una fuerte convicción, a tal punto que no advierten las repercusiones de su comportamiento. Están demasiado centrados en sus objetivos, que pierden su capacidad de percepción. Su obsesión y su ceguera son las causas de su caída, ¿sí? Entonces siempre este personaje con unos objetivos mucho más marcados, ¿sí? que en la comedia tradicional, siempre son objetivos que uno diría son fuera de la línea de algo que se pueda realizar, y siempre esa búsqueda de ese objetivo en el personaje es lo que lleva a un final siempre inesperado, un final distinto, un final que no cobija los parámetros que tenemos establecidos normalmente en el cine. Un tercer elemento es el engaño. En la comedia tradicional es un dispositivo recurrente para crear incertidumbre en el público, ¿sí? En cambio, en la comedia negra los personajes no tienen necesidad de disfrazar sus acciones transgresoras mediante el engaño, ¿sí? El engaño es un elemento clave siempre en la comedia, desde Chaplin, desde la comedia muda, y como en el juego de un mago sacando cosas de su sombrero, ¿sí? Pero aquí digamos que el personaje de la comedia negra no necesita el engaño. Él de por sí ya es un engaño, o sea, ese personaje de por sí ya nos está engañando, nos está diciendo algo que no es, porque su convicción es tan fuerte que creen que su comportamiento es totalmente aceptable, digamos. Esa es el fundamento y la fuerza de este personaje en las comedias negras. Ahora tenemos aquí una lista de películas, de películas que seguramente ustedes han visto y que son comedias negras. Esta serie, Padres de Familia, que yo creo que todos han visto, esa serie televisiva o sea, su estructura narrativa es de comedia negra. Entonces, si piensan en Padres de Familia, los que la han visto, ahí ya pueden más o menos tener una idea de cómo es la comedia negra, ¿no? Ahí ya pueden empezar a analizar y saber más o menos como los papás, como los personajes de Padres de Familia. Si ven que son personajes salidos de la lógica, de lo normal, de lo cotidiano. Entonces, si miramos los otros elementos que yo he narrado anteriormente y los justaponemos con los personajes de Padres de Familia, se van a dar cuenta que Padres de Familia cumple todos estos elementos, todas estas características y todas esas premisas que tienen los personajes en la comedia negra. Hay algunas películas muy interesantes de la comedia negra, ¿sí? Ahí tenemos, por atrás tenemos Delicatessen, que es una película francesa de 1990-91 más o menos. Una película muy bien hecha en el formato de comedia negra, que si ojalá la puedan ver, es un clásico bellísimo. También tenemos Fargo, que es una película estadounidense, estuvo nominada a los Oscar, una película muy buena también sobre el tema policíaco, muy bien desarrollada en un pueblito de Estados Unidos. Y pues Pulp Fiction, ¿sí? de Tarantino, que es un clásico también, que espero que todo el mundo haya visto ya, muy clave para entender la comedia negra, ¿no? Ahí también tenemos El Club de la Pelea, también muy clave entre ese tipo de películas. Acá tenemos una película que también les recomiendo mucho, que se llama Relatos Salvajes. Es una película argentina bellísima, son varias historias que se van tejiendo y se van uniendo. Es una película muy bella, muy bien hecha en ese formato de comedia negra, donde todos los elementos y todas las historias se salen de lo cotidiano y de lo normal, ¿sí? Cerdos y Diamantes también es una película
de comedia negra, también muy clásica, que también los invito a ver. Aquí tenemos Underground, ¿sí? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Les quiero presentar a un director serbio, Emir Kusturica. Es el director de esa película y es el padre, como se dice, o el gran genio de la comedia negra. Todo su cine se basa en la comedia negra. Toda su cinematografía la pueden buscar, Emir Kusturica, ¿sí? Y es hermosísimo ver sus películas porque todas tienen temas sociales, todas son unas burlas y unas críticas fuertes a la forma y a todo ese conflicto que vivió Bosnia, Herzegovina y todos esos países en los años 80, 90. Y digamos que todas sus películas están basadas en esto y en una crítica desde la comedia, una crítica muy bien hecha, unos personajes muy bien creados. Entonces digamos que ver las películas de Kusturica es una de las cosas, digamos, más gratas que podemos encontrar en la vida. Y ahí tenemos pues otra serie de películas también que digamos llevan y el cine lentamente, o sea, cada año siempre vamos a encontrar comedias negras, ¿sí? Y este año pues la gran sorpresa fue que Parásito, ganadora del Oscar, ganadora de la mayoría de los Oscar, es una comedia negra, ¿sí? Es una película hecha y diseñada a modo de comedia negra. Esas son las 3 películas que estoy recomendando para esta semana para ver, ¿sí? Ahí tenemos Parásito, tenemos El Lobo de Wall Street, ¿sí? Y tenemos 3 anuncios por un crimen, ¿sí? Tenemos 3 formatos diferentes de la comedia negra, ¿sí? 3 temáticas manejadas desde diferente mirada de la comedia negra. Pues ahí tienen para escoger, a ver qué vemos esta semana. Ahí seguimos, ahora les recomiendo dónde pueden ver las películas. Muchas gracias.